una entrevista a una amiga que se llama Damari, que es de México, pero hoy vamos a hacer una entrevista diferente, no es una endoamiga, sino es familia. Y me pareció muy importante tener el testimonio del otro lado, ¿no? Del otro lado de la vereda, que podamos conocer también qué es lo que siente el familiar, cómo puede actuar frente a su familiar, a su ser querido con endometriosis. Así que le doy la bienvenida a Damaris, ella es de México y es hermana de nuestra amiga Leslie Martínez, que estuvo dando su testimonio hace unos días atrás. Así que bueno, bienvenida Damaris, gracias por estar. Gracias, pues estoy muy contenta de estar con ustedes hablando acerca del tema de endometriosis, porque creo que no es un tema individual, sino de familia, donde la persona que padece esta enfermedad necesita tener la compañía y la comprensión de su familia. En este caso, puedo decir que tengo el privilegio de estar con mi hermana ahora mismo, cuando ella estuvo en momentos de enfermedad muy difícil. También tuve el privilegio de estar con ella, acompañarle, comprenderla, y bueno, de eso trata este tiempo, sí, para dar ánimo a ustedes. Ajá. Y bueno, vamos a comenzar un poquito ya hay muchas que conocieron la historia de Leslie, un poquito de su historia en realidad, porque es muy complejo todo lo que ella pasó, porque tuvo muchísimas complicaciones en los intestinos, estuvo varias veces internada, hospitalizada y varias cirugías en poco tiempo. Entonces queríamos saber cuando comenzó el diagnóstico de Leslie, ¿cómo lo tomó la familia? No cuando la operaron de urgencia, sino cuando comenzó ya su proceso de dolor, que todavía no tenían algo claro, hasta el diagnóstico, ese tiempo. Al inicio los doctores no sabían dar el diagnóstico, pero cuando nos dijeron que el caso de Leslie iba a ser más complicado de lo que parecía, porque al inicio pensaron que era solamente una peritonitis, pero cuando entraron a su intestino inmediatamente supieron que eran adherencias en toda la parte abdominal. Y ahí fue donde dijeron es endometriosis y esto va a ser un proceso largo, porque el tema de la cicatrización no va a ser sencillo. Entonces ahí fue un caminar bien difícil que los médicos nos dijeron no es a corto plazo, es a largo plazo y va a necesitar muchos cuidados. Desde ahí hubo un antes y un después, sí, tanto en la vida de Leslie como en la tuya. Sí. Fuiste la que decidiste acompañarla. ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Y qué dejaste también para acompañarla? Sí, fue un antes y un después, porque inicialmente creímos que era una cirugía ambulatoria en la que ya iba a tomar semanas de recuperación, pero cuando nos dijeron esto va a tener un periodo largo, mi familia y yo estuvimos conversando qué hacer, qué plan íbamos a tener, porque Leslie había tenido varias cirugías y necesitaba depender de nosotros 100% en todas sus necesidades. Yo estaba viviendo en otra ciudad y en ese momento estaba a punto de graduarme de la escuela, entonces tuve que apresurar todo para venirme, posponer algunos proyectos que tenía y viajar a la Ciudad de México para entonces cuidar de ella. Mi mamá, mi papá y algunos familiares estuvieron cerca, pero en el tema de ayudarle personalmente en todas sus necesidades eran pocas personas que querían estar tan de cerca, porque ella estaba muy grave y no sabían cómo tratar el asunto. Entonces fue un cambio radical en mi vida, porque tuve que dejar el lugar de trabajo, de estudios, donde radicaba y venir acá. ¿Y te instalaste ya en casa de tu hermana? Sí. Para cuidarla. La primer cirugía esa de mucho riesgo que tuvo, que se quedó internada, desde ahí la comenzaste a cuidar. Sí, desde ahí empecé a observar las curaciones que le hacían.
El médico que la trató inicialmente dijo, esto va a ser complicado, así que tú necesitas, bueno, eso se lo dijo a Leslie, necesitas tener un familiar de cabecera que esté contigo y que aprenda a hacer todas las curaciones, que aprenda cómo administrarte los medicamentos, que aprenda un curso básico de primeros auxilios, todo eso para que tú puedas contar con esa persona. Y pues inmediatamente quien levantó la mano fui yo porque pues estaba ahí de cerca, es mi hermana, crecimos juntas y era el momento de estar con ella. Bien, y no solo porque es tu hermana, es porque realmente nació de tu corazón, porque Sí. lamentablemente conocemos familias que no acompañan o no les creen, ¿no? O tratan a veces a la que es paciente, ¿no? En este tema hablando de endometriosis, o exagerada, ¿no? Que no creen que sea para tanto el dolor. Y bueno, y recordemos que Leslie, como conocíamos el otro día, ella tuvo una ileostomía. ¿Cómo fue ese proceso de ileostomía? Bueno, todo inició cuando las adherencias habían invadido todo su abdomen, entonces los intestinos estaban muy inflamados por las adherencias y a la hora de hacer como la separación entre los intestinos, una parte del intestino delgado no resistió y se rompió. Entonces, eso provocó que ella tuviese una ileostomía. Y la ileostomía consiste en sacar el intestino fuera del abdomen y por medio de un aparato que se les coloca aquí, se pone una bolsita y entonces por ahí evacúan. Y era muy difícil porque como trataba de intestino delgado, ella no podía absorber nutrientes. Y entonces constantemente teníamos que estarle alimentando 7, 8 veces al día para que sus niveles de vitaminas y minerales no bajaran y entonces ella no tuviese una hipocalcemia o muchos efectos secundarios que provocaban la no absorción de nutrientes. ¿Y esos efectos lo llevó a tener, algunos de esos efectos secundarios? Sí, muchas veces cuando tratábamos de tener todo en control, pero había momentos en que definitivamente estaba fuera de nuestras manos y teníamos que ir corriendo al médico, al hospital, mejor dicho, para que la estabilizaran. Y sí fueron momentos de mucha tensión, por lo menos cuando estábamos nosotros tratando de cocinar los alimentos que íbamos a ofrecerle, no nos dábamos cuenta que ella ya estaba teniendo una crisis. Y rápidamente teníamos que aplicarle medicamentos o si definitivamente con eso no se podía, teníamos que llevarla inmediatamente al hospital. Y en algunas ocasiones nos dijeron, ella estuvo a punto de no llegar con vida porque estos niveles de vitaminas, si no se encuentran en tales medidas, pierde la vida. Y sí, fue a ese grado, ¿no? Tan grave, ¿no? Ha llegado. Sí, pero gracias a Dios, pues porque a nosotros nos daba la fortaleza y sobre todo el hecho de que los pacientes tengan un familiar que esté todo el tiempo viéndolos, comprendiendo qué es lo que les pasa, entendiendo cómo son sus reacciones, porque no todos los pacientes reaccionan de la misma manera. Tal cual. Sí. Entonces, nada más por una mirada o por un movimiento entendíamos que Leslie estaba sufriendo una crisis e inmediatamente teníamos que actuar. Y alguien que no hubiese estado tan cerca de ella y entendido paso a paso todo lo que le había sucedido, posiblemente no hubiese sabido cómo reaccionar en ese momento. Claro. Entonces, con este tema del acompañamiento a las personas que padecen una enfermedad o es necesario que un familiar sepa el día a día del paciente, que tenga todas sus valoraciones, todo lo que el médico dice, que
el paciente no lleve solo esa carga, sino que alguien más pueda también interpretar todo lo que el médico está diciendo. Sí, porque a veces la misma paciente, yo lo hablo como paciente, ¿no? Uno va al médico y te explica y no queda al 100%, ¿no? De lo que explica el médico, por eso es importante. Como hablamos anteriormente, antes de iniciar la entrevista, hablábamos también de no solo acompañar, como dice Damaris, sino también estar al pendiente de aprender, de informarse también, leer, saber de qué se trata la endometriosis o la enfermedad que esté pasando cada una, ¿no? Pero puntualmente hablamos de endometriosis, ya que es una enfermedad no tan conocida, siendo que es tan afectada, ¿no? 1 de cada 10 mujeres es muchísimo. Y entonces hablamos de eso, que a veces es, bueno, estoy pidiendo por ti, ¿no? Oro por ti, espero que estés bien, o voy y te saludo, te visito, pero no hay un acompañamiento y un servicio también como ser querido, ¿no? De lo que uno no puede hacer. Lamentablemente, esta enfermedad nos lleva muchas veces a estar en cama por mucho tiempo y no poder hacer fuerza y demás cosas que en la casa uno también se siente mal. ¿Cómo lo viviste a eso del lado de familia? Al verla que ella también se sentía mal, yo supongo que ella también se sentía mal por no poder hacer sus cosas cotidianas, salir, hasta levantarse de la cama, ¿no? Llega un momento que uno no lo puede hacer. Sí, pues ella se desesperaba porque antes de tener este padecimiento tan diagnosticado, digamos, porque ya lo tenía desde hace mucho tiempo, pero ella no lo sabía claramente. Se desesperaba y quería hacer las cosas de la casa tal y como lo hacía antes, y eso le afectaba más porque pues se cansaba más, el dolor era más fuerte, ella trataba de hacerse fuerte, claro, pero no lograba hacer las cosas 100% y trataba como de sobreponerse, pero no podía. Entonces fue muy importante nosotros hacerle saber que estábamos con ella, que le comprendíamos, que no necesitaba hacer esas cosas, que para eso estábamos como familia, para apoyarle. Algo que le comentaba a Andrea es que al inicio de un padecimiento, cuando una persona recibe una noticia de enfermedad, toda la familia, primos, amigos, conocidos, se sorprenden y llegan a la casa a preguntar cómo está, cómo se siente, pero al pasar del tiempo, todas las personas empiezan a tomar, pues obviamente eso es natural, ¿verdad? Y comprensible, el ritmo de sus vidas. Claro. Y quedan solamente en la responsabilidad del cuidado una sola persona o 2 personas, pero es importante saber que esa persona que está haciendo sostén para el enfermo también se agota, también se preocupa, se estresa, se enferma. Entonces, creo que en este tema del acompañamiento, no solamente el paciente que tiene el problema directo necesita apoyo, sino también aquella persona que está 100% día y noche. Sí. Porque personalmente, después de 2 años de cuidados, entré como en una crisis de ansiedad y yo trataba de hacerme fuerte. Y yo creo en Dios y soy cristiana y me aferraba a mi fe, pero mi cuerpo también estaba cansado, mi cuerpo estaba teniendo reacciones de cansancio porque había días que yo no dormía nada o despertaba muchísimas veces en la noche y ya estaba teniendo trastornos del sueño, estaba teniendo muchos trastornos. Entonces, creo que en este tema del acompañamiento, nuevamente, repito, debe de ser más de una persona la que debe de estar en conocimiento y en cuidado. Y bueno, pues aquí es donde se nota o se ven las verdaderas amistades. Es bonito recibir mensajes tanto de texto como personales cuando alguien te dice estoy contigo y estoy orando por ti. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Sí. Pero creo que la empatía va más allá que solo palabras. Porque si tú puedes extender la mano a alguien que está enfermo, decir,
posiblemente no sé curar tus heridas, posiblemente no sé cómo aplicar los medicamentos, ya hay una persona de cabecera que lo sabe, pero sí puedo acercarme a ayudarte a limpiar un poco tu casa, a organizar tus cosas, porque la persona que está al cuidado está 100% al cuidado del paciente y no puede cubrir las demás necesidades. Es muy agotador, es muy desgastante, es malo para la misma persona porque el cansancio puede... Claro, y no puede terminas de ayudar como realmente quisieras también a tu ser querido. Sí, sí, entonces sí es bien importante que más de una persona esté involucrada en el cuidado del paciente. Y si te descuidabas en esas noches que tenías que estar al tanto, porque bueno, acordémonos que tenía la ileostomía y tenías que estar ayudándole, si te descuidabas, ¿qué pasaba? Si me descuidaba, es decir, por causa del cansancio de hacer una actividad extra al cuidado, de observación, de estar todo el tiempo administrando medicamentos, el suero, los alimentos para los nutrientes y todo, yo estaba agotadísima en la noche y a veces me quedaba dormida, y como Leslie tenía una bolsita o una bolsa especial para ileostomía, se llenaba la bolsita y luego se reventaba y las heridas se infectaban. Entonces, eso resultaba en muchas complicaciones para para Leslie, es decir, el paciente, y también complicaciones emocionales para mí, porque yo me culpaba por haberme dormido, por haber esto, fue mi culpa. Y en este caso hubo personas que me apoyaron, mi mamá, mi papá, mi cuñado, pero realmente hay muchas personas que llevan el cuidado de una persona únicamente una sola persona, válgame la redundancia. Entonces, sí es bien importante que más personas se involucren. Claro, es importante el apoyo, ¿no? Como decías, quizá no en todo, sino en ciertas áreas que no se puede cubrir una sola persona, es decir, yo voy a hacer las compras, ¿no? Eso ya es un montón, parece que no, pero ir a hacer las compras quita mucho tiempo, esfuerzo, cansancio, ¿no? De lo que uno no puede. Pero bueno, está bueno aclararlo el tema de la empatía, que es más que palabras, ¿no? Que es acciones, quizás pequeñas acciones, pero que entre todos podemos ayudar y aportar. Y bueno, antes de estar terminando la entrevista, en el caso, por ejemplo, bueno, de Leslie, que sabemos que bueno que tuvo ileostomía, que estuvo internada, entonces también estuvo muy medicada, ¿no? Conozco muchos casos de familia que cuando la paciente está medicada, por ejemplo en nuestro caso con Dienogest, que es una puntualmente es un medicamento para la endometriosis, ¿no? Pero que tiene sus efectos secundarios. Y hay muchas mujeres con esos efectos secundarios que la familia no le cree, ¿no? Efectos secundarios conocemos, bueno, yo sufrí de insomnio, hay otras mujeres que sufren de depresión, ¿no? Como que las hormonas están a flor de piel. ¿Cómo lo pasaste vos como familiar y sufriendo ella sus efectos secundarios? Antes de que le recetaran el Dienogest a Leslie, tenía los padecimientos y dolores que el mismo tratamiento le provocaba. Pero después de este tratamiento hubo cambios emocionales bien importantes en su vida, tanto que ella llegó a ser, no como una niña, ¿verdad? Pero todo le afectaba, lloraba por todo, se sentía aludida por todo, pero era por esos cambios hormonales que el medicamento le provocaba. Entonces, en otras circunstancias, sin entender el proceso por el cual estaba pasando, no sé, personas ajenas a nosotros podrían pensar, es una exagerada, claro. Mira cómo llora, no sé, cosas que realmente por causa de ignorar cuál es el efecto, pudieran pensar, pero realmente este medicamento provoca cambios importantes emocionalmente sobre todo, y trastornos del sueño y otros trastornos más
que debemos de estar conscientes que suceden y no culpar o no juzgar, sino más bien apoyar. Y el familiar creo que debe de ser firme, ¿no? Porque, por ejemplo, Leslie a veces lloraba y yo le decía, tranquila, mira, esto es por causa del medicamento, o sea, como que centrar a la persona que esa situación está sucediendo por causa del medicamento, pero nunca decir, ya no llores, exageras, es tu culpa, porque realmente no, es reacción secundaria, pero siempre recordarle que está padeciendo eso por causa de un medicamento y que son situaciones que no se pueden evitar, pero nunca reprender duramente porque es real lo que está sintiendo el paciente. Claro. Angustia, ya demasiado que tristeza. lo está pasando como para que el familiar también, ¿no? Lo juzgue o no lo entienda, no lo culpe. Lo culpe. Entonces, pues a veces en situaciones así yo nada más abrazaba a Leslie y le decía, llora lo que tienes que llorar, pero después de esto nos vamos a alegrar porque tienes que liberar esas emociones, pero después nos vamos a alegrar, nos vamos a sentir bien, vamos a confiar en el Señor y ya. Y nuevamente volví a otro episodio y otro episodio, pero siempre estar ahí apoyándole y creyendo que pues que íbamos a salir de esa situación. Sí. Y así fue. Así fue. Ahora Leslie está muy bien. Excelentemente bien. Excelentemente bien, que nos está mirando detrás de cámara, bajo su supervisión. Y después de su proceso, ¿no? Para cerrar ya esto, después de todo el proceso, la cirugía, ya la reconexión y demás, cuando ya hasta acá ya sabías que ella iba a estar bien, más allá, ¿no? De la alegría y la bendición que fue, ¿cómo fue tu proceso, ¿no? Sí, bueno, yo traté de resistir lo más que pude, traté de mantenerme saludable porque uno mentalmente trata de decir yo estoy bien, no está pasando nada, si yo no soy apoyo para mi familia, si yo me quebranto, entonces ellos van a ser débiles y yo tengo que ser fuerte, porque siempre en las familias hay uno que trata de ser más fuerte que todos para que eso no se derrumbe, ¿no? Pero realmente en ese tiempo, en ese proceso hay un desgaste en aquel que es fuerte y llega un momento de quiebre donde ya no hay vuelta atrás. No hay, vuelta atrás en ese momento. Entonces, creo que el familiar sí puede tener esa posición de yo debo ser apoyo para mi familia, pero sí tomarse tiempos para él donde pueda descansar, donde pueda despejar su mente. Pero para eso necesita alguien en quien confiar, en otro familiar que pueda tener también responsabilidad de cuidado. Así que familias alternas, el llamado es, sí, el enfermo tiene a alguien bien cercano, siempre, pero él también necesita apoyo, él también necesita consuelo. Muchas veces algo que a mí no me gustaba que me dijeran es, ay, no, salúdamela, pero yo no voy porque no soporto verla de esa manera, porque me da mucha tristeza y yo me ponía a pensar, pues a mí también me da tristeza y yo tampoco lo soporto, o sea, no soporto ver a mi familiar así, pero debo de estar con ella, me comprometo a estar con ella porque la amo. Entonces, creo que ese es un pensamiento equivocado, porque tú necesitas ser apoyo del familiar que está enfermo y también del que está cuidando, porque si no, no sé, o sea, es bien difícil, es bien complicado. Al final de todo, cuando Leslie se recuperó, yo fui diagnosticada con ansiedad, trastorno del sueño y otras cosas porque eran tantos días de desvelo, de comer mal, de estar meses y meses en el hospital. Pocas veces había familiares que decían, hoy yo te apoyo y me quedo en el hospital. Siempre había tengo mis cosas, mis responsabilidades, que eso es realmente entendible, eso es normal, toda la gente tiene responsabilidades, pero siempre
hay que tener empatía por aquellos que están sufriendo, padeciendo, porque si no llega ese punto de quiebre donde ya el familiar que está 100% se agota y ya no puede más y posiblemente puede ser un enfermo más. Exacto, exacto. Qué lindo enfoque, ¿no? De un familiar y que bueno, que Dios conceda a cada mujer con endometriosis un familiar así, que no solo, como decía ella, no solo tener empatía, de mandar un mensaje, sino acompañar realmente se necesita. Y el mensaje a la familia puntualmente es ese, ¿no? El que no sea uno solo el que lleve toda la responsabilidad, porque no deja de hacerlo con mucho amor, pero es mucha carga también, ¿no? Entonces está bueno, yo también tengo a mi esposo, ¿no? También que lo hace, y él también necesita apoyo de los demás, ¿no? Y a veces yo como paciente, no sé si le ha pasado a Leslie, pero uno también se pone en el lugar del otro, ¿no? Por lo menos yo sí, y digo, me da pena también que mi esposo sea el que esté, o también tengo a mi hermana, algunas de mis hermanas, pero ellas trabajan también, pero he tenido en diferentes ocasiones, pero el que está realmente es mi esposo todo el tiempo. Pero con trabajo y responsabilidades también se complica, ¿no? Entonces está bueno el punto que le diste, ¿no? Esto, es decir, no solo un familiar, se necesita un respaldo también, ¿no? De algunas cosas, como decíamos hoy, bueno, yo hago las compras o yo te ayudo con los medicamentos, yo te los consigo, ¿no? Ayudamos entre todos, está muy bueno, así que, bueno, gracias Damaris por ser la hermana que todas las mujeres que necesitan, que están pasando por esta enfermedad, estarían necesitando, ¿no? Un familiar con empatía, por todo lo que estuvimos hablando estos días, de que le curabas las heridas que tuviste, que estuviste ahí atenta a no dormirte para que ella pueda descansar y vos ahí para limpiarle la bolsita de electromía, y bueno, y así cuando se levantaba también acompañarla. Es lindo tener una hermana así, por lo que yo soy testigo ahora, entre las dos, tanto Leslie también con ella, hay mucha unidad y mucho amor, así que eso es muy lindo también. Que sea recíproco, ¿no? El cuidado y el amor es muy lindo y yo creo que con estos procesos se hacen lazos más fuertes y eso está muy bueno. Así que pasan las familias. Bueno, un mensaje general para estas familias que le quieras dar. Sí, creo que si todos se unen y contribuyen, no solamente dos son los que están, o sea, llevan toda la carga ni llevan todo el sufrimiento. Se hace más ligero cuando, por ejemplo, hay una persona enferma, pero si son 5 familiares y se van turnando un rol cada quien, todos pueden participar en esa empatía, todos pueden aprender, porque de verdad que se aprende muchísimo en el cuidado de un paciente y a la vez pues se demuestra el amor, la unidad, la paciencia. Es una oportunidad de amar. Realmente amas no cuando dices las palabras de te apoyo y te vas, sino amas cuando te ofreces a hacer un trabajo con tus manos. Y bueno, mi recomendación final es que el trabajo en el cuidado de un paciente se hace más ligero si toda la familia se une para que el bienestar del paciente sea pues mejor y el trabajo sea más ligero. Creo que, como dijimos a la mitad de la entrevista, mostrar empatía no solamente es dar palabras de apoyo, decir estoy contigo, pero ¿en qué consiste estar contigo, verdad? No es solamente una palabra. Posiblemente no sabes hacer una curación, posiblemente no sabes administrar medicamentos, porque eso es algo que los médicos recomiendan que un familiar esté al tanto, al pie de la letra, haciendo ese trabajo, pero posiblemente si uno de la familia se dedica a hacer las compras y otro a ayudar a limpiar la casa, otro incluso a pagar las cuentas, esa persona que está al cuidado del paciente tiene más
tiempo para él, para descansar, ni siquiera para pasear, simplemente para descansar, y puede despejar su mente y no llega a un punto de agotamiento donde al final el paciente se queda sin ningún apoyo y empeora la salud. Creo que es mejor trabajar en equipo, y realmente esa es una manera de mostrar amor, no solamente, como dije y nuevamente repito, con palabras, sino más bien a través del trabajo de tus manos. Tú puedes dar amor a ese familiar, y entonces aprender también, porque en el cuidado de un paciente aprendes muchísimas cosas. Yo aprendí a administrar suero, a inyectar, aprendí a administrar medicamentos, a hacer primeros auxilios, tantas cosas aprendí a hacer, curaciones. Entonces es realmente una oportunidad para amar, pero para aprender también. Así que te invito a participar en el cuidado de tus familiares en cualquier enfermedad que se presente. Muy lindo el mensaje, me gustó la frase, es una oportunidad para amar. Me gustó, me parece perfecta para esta entrevista y bueno, para todo este proceso que pasamos, ¿verdad? La oportunidad de amar quiere decir la oportunidad de demostrar ese amor. Eso me gustó, me parece que va a ser el título de la entrevista, está muy, muy lindo. Y bueno, esto es un mensaje para toda la familia. Y acá me estoy despidiendo de esta gran entrevista, ¿sí? Bueno, ahí se nos cortó un poco con Damaris, pero bueno, le quería dar muchísimas gracias por esta entrevista, porque se animó, hay que ser valiente para después subirla a las redes sociales, así que muchísimas gracias, Damaris, hermana de nuestra endoamiga Leslie Martínez, así que muchas gracias de México. Y bueno, yo me estoy despidiendo ya desde Argentina, así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta gran entrevista, en este gran video, con el mensaje para la familia, así que aprovechen esta oportunidad de amar. Muy bueno el lema que ella le dio a esta entrevista, una oportunidad de amar, de cuidar, de demostrar ese amor que decimos que tenemos por nuestro ser querido. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final y nos vemos hasta el próximo video aquí en Endometriosis Blog de Andre desde Argentina. La entrevista desde México, pero acá nos estamos despidiendo, ya viajando, ya estamos en Argentina, así que muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Un besito a todas. Chao.